En este momento nos conectamos con la doctora en ingeniería, María Roldán, jefa de tecnología de la startup Cranio Limited UK, quien compartirá su conferencia titulada Historia sobre la presión craneal no invasiva. Bienvenida, ingeniera, y muchas gracias por su participación. Hola Claudia y todos, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí compartiendo esta historia sobre presión intracraneal no invasiva. Porfa, confírmame si puedes ver mi pantalla en este momento. Sí. Se ve María. ¿Sí? Perfecto. Listo. Entonces, la agenda que tengo para el día de hoy es primero contarles un poco desde la universidad cómo me enamoré de un problema, cómo planteé la hipótesis, construí una solución y probé la hipótesis. Y luego, desde la empresa, ya hablamos temas, digamos, de gobierno corporativo, propiedad intelectual, reguladores, recursos, todo esto un proceso necesario para poder generar impacto y llegar realmente a los pacientes que son nuestro fin. Entonces, el problema del que yo me enamoré se llama presión intracraneal. ¿Qué es la presión intracraneal? Es la presión dentro del cráneo. Y esta, eh, em, digamos, se da debido a que hay tres volúmenes dentro de esta cavidad cerrada. El cerebro, el líquido cefalorraquídeo que protege ese cerebro y la sangre que transporta eh, oxígeno y nutrientes. Esto nos lleva a una presión intracraneal normal más o menos de 5 a 15 milímetros de mercurio. Ahora, después de un trauma craneoencefálico, por ejemplo, el volumen en alguno de estos tres, ya sea que hay inflamación del cerebro o que hay una hemorragia de sangre o que hay una obstrucción en el líquido cefalorraquídeo, se empieza a acumular. Y el sistema autorregulatorio del cerebro va a tratar de disminuir esos aumentos en la presión intracraneal. Por ejemplo, va a haber menos flujo sanguíneo o va a drenar el líquido cefalorraquídeo hacia la médula. Pero hay un momento donde ese proceso autorregulatorio falla y la presión va a seguir aumentando. Va a seguir aumentando porque el volumen está aumentando y no tiene hacia dónde irse. Y esto va a dañar estructuras del cerebro que incluso pues, pueden llevar a discapacidad o a la muerte del paciente. Entonces, después de un trauma, ¿qué ocurre? Se hace una evaluación del nivel de conciencia de ese paciente. Si hay indicaciones de que esto no está bien, entonces se hace una imagen radiológica para determinar si hay daños en las estructuras del cerebro. En este tiempo, periodo de oro, ¿cierto? Este paciente no está recibiendo medicamento, no está recibiendo como tratamiento para el manejo de presión intracraneal. Solamente si hay daños en la estructura o si se determina que puede haber incrementos en la presión intracraneal, este paciente recibe monitoreo continuo de presión intracraneal. Pero actualmente el procedimiento para poder medir esta presión es invasivo. Hay que taladrar el cráneo e implantar un sensor en los ventrículos cerebrales de este paciente para poder tomar esta medida de forma continua. Es un procedimiento que, como pueden ver en el video, es complejo y requiere de un equipo entrenado para poder insertar o pues implantar este sensor. Tiene riesgos asociados de hemorragia, em, que- de infección. También el que se dé después, digamos, de este periodo de oro puede llevar a altos índices de mortalidad, en discapacidad. Y es también un procedimiento costoso, o sea, solamente en UK el costo por cada paciente es alrededor de 9.000 libras. Entonces, la hipótesis que nos planteamos es, podemos monitorear esta presión intracraneal de forma no invasiva utilizando luz, con el fin de que proveer información en etapas tempranas del trauma, ¿sí? No perder, digamos, esta ventana de tiempo de oro, por decirlo así, empezar a darle tratamiento a ese paciente para evitar heridas secundarias, discapacidad e incluso, pues, la muerte del paciente. Para esto construimos una solución y la base tecnológica de esa solución es la fotoplatimografía, que nos permite medir cambios en el volumen arterial a partir de luz. ¿Y cómo lo hace? La sangre está transportando hemoglobina, una molécula que lleva el oxígeno en nuestra sangre y esta absorbe ciertas longitudes de onda. Entonces, durante la sístole y durante la diástole hay, digamos, cambios en las concentraciones de hemoglobina
que se va a absorber más luz, se va a absorber menos luz y por ende la señal que nosotros podemos detectar es esta señal pulsátil que nos habla del ciclo cardíaco y que podemos utilizar, digamos, para dar cuenta de cosas que están cambiando dentro de la circulación de un paciente. Vale. ¿Cómo se relaciona la fotopletismografía con la tensión intracraneal? Entonces, la hipertensión intracraneana va a cambiar el volumen dentro del cráneo, va a cambiar la complianza vascular, el flujo sanguíneo, las concentraciones de hemoglobina y también la presión arterial, entre otros factores. Todo esto genera cambios en la morfología de la onda de fotopletismografía. Y no solamente en la onda de fotoplasmografía, pero también en las derivadas de esa onda. Entonces, si nosotros extraemos características morfológicas de esa onda RG, podríamos estimar la presión intracraneal a partir de modelos de machine learning que son entrenados con esas características morfológicas. Ahora, ¿cómo obtenemos señales de fotopletismografía cerebrales? Porque, claro, los smartwatch o los oxímetros utilizan esa técnica de fotopletismografía, pero en tejidos, digamos, más superficiales. ¿Cómo lo hacemos en el tejido del cerebro cuando tenemos un cráneo de por medio y pues una distancia aproximada de 2 centímetros entre el sensor y las capas como más periféricas del cerebro? Entonces, para esto tenemos que diseñar un sensor con luz en el infrarrojo cercano, porque en esta parte del espectro la luz penetra tejidos más profundos, el cráneo se comporta como transparente y se encuentra también el punto isosbéstico donde la hemoglobina, la absorción de hemoglobina oxigenada y desoxigenada es igual. Entonces no hay como interferencia o ruido de los cambios de oxigenación en el que también son muy importantes después de un trauma. También hay que considerar para el diseño del sensor cuál es la distancia de la fuente y del detector para llegar a tejidos, digamos, más profundos. Entonces, para esto hicimos una simulación donde tenemos las diferentes capas de la cabeza, desde la piel hasta los ventrículos, con los grosores correspondientes, pues como a nivel anatómico, las propiedades ópticas de cada uno de estos tejidos, y simulamos 1 billón de fotones que fueron liberados, digamos, desde la fuente y podemos ver acá, todos estos punticos amarillos son fotones que fueron detectados por el fotodetector. Cada uno de estos recuadros nos muestra una distancia entre la fuente y el detector diferente, de 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 y 5. Entonces vemos aquí una banda negra que es el espacio subaracnoideo y debajo del espacio subaracnoideo tenemos el cerebro. Podemos ver que solo a partir de una separación de 3 centímetros obtenemos como una buena cantidad de fotones que realmente están siendo detectados por nuestro sensor en la simulación, lo cual nos lleva a la conclusión que en separaciones mayores a 3 centímetros es posible obtener información a nivel óptico del cerebro. Nosotros utilizamos una separación de 3,5 centímetros para el diseño de este sensor. Ahora me podrían decir, ¿y por qué no de 5 si estoy teniendo más fotones en la separación de 5? Resulta que también se hizo un estudio para mirar la calidad de las señales en separaciones mayores a 3 centímetros, porque esto es muy importante. Si nosotros estamos sacando características de la morfología de la señal, pues la señal tiene que tener una buena calidad. Y encontramos que esta distancia se obtenía buenas señales cerebrales, pues como a nivel de calidad. Listo. Aquí pueden ver entonces la fuente y 2 detectores. Este primer detector es de fotopletismografía, digamos, de capas extracerebrales y el detector secundario nos da entonces ya información de fotopletismografía cerebral. Este sensor se conecta a una caja de adquisición completamente analógica y pues requiere de una DAC para digitalizar esas señales y poderlas visualizar en una interfaz de LabVIEW. Aquí tenemos a la izquierda señales de diferentes longitudes de onda, extracerebrales y aquí a la derecha cerebrales. Listo. Ya habiendo construido la tecnología, entonces, ¿cómo probamos la hipótesis? Tuvimos 3 momentos. El primero, in vitro, el segundo en voluntarios sanos y el tercero en pacientes. En pacientes incluso pueden ver ya incluido el óptico y arriba está el probe
invasivo. Vamos a hablar primero del sistema in vitro. Entonces tenemos un cráneo y dentro de este cráneo, como vimos en la diapositiva anterior, está el cerebro. Listo. Ambos cumplen la anatomía de un hombre adulto. Hombre porque el hombre tiene el doble de probabilidades de tener un trauma cráneoencefálico a las mujeres. Y estos dos tejidos fueron caracterizados a nivel óptico para que hicieran match con las propiedades ópticas de tejidos del mismo tipo en cerdos y en ratones. Y vemos también en la foto dos sistemas. Está el sistema circulatorio de líquido cefalorraquídeo para controlar la presión dentro de esta unidad cerrada que es el cráneo y aquí medir la presión intracraneal de forma invasiva a través de esta maquinita. Y aquí vemos el sistema circulatorio ya de la sangre. Ahora, me dirán, la sangre no es azul, pero en la caracterización óptica de esta sangre artificial, esta digamos, se comporta de la misma manera que la sangre humana oxigenada en el infrarrojo cercano. Y tenemos esta bomba que pues viene siendo el corazón y la que nos permite pues generar esas pulsaciones que vamos a evaluar con este sensor. Este sensor aquí ven que pues tiene bastante luz porque estábamos también indagando el espectro visible en ese momento. Listo, entonces aquí les voy a mostrar cómo funcionó o cómo probamos la hipótesis en tiempo real después de haber generado modelos, o sea, se entrenaron modelos en diferentes niveles de presión intracraneal en el ámbito, digamos, de in vitro, ya utilizando pues el sensor que les mostré en la diapositiva pues de explicación del sensor. Y vamos a ver que en la parte de abajo la presión invasiva medida por el sensor invasivo. En la parte de arriba, cómo el modelo en tiempo real, a partir de las ondas de fotopletismografía, es capaz de estimar la presión de forma no invasiva. Entonces tenemos el sensor, ya ven que este no tiene tanta luz como rojita, el sensor invasivo, la caja de adquisición, que no estaba muy linda para el video, y me disculpan, pero listo. Podemos ver entonces las señales de fotopletismografía y quiero que miren y le pongan atención a cómo la onda va a ir cambiando a medida que aumentamos la presión. Aquí le decimos, listo, ahora el target es 15, ahí lo que está haciendo es inyectar más líquido dentro de la cavidad cerrada que es el cráneo, la presión aumenta a 15 y el modelo es capaz de estimar el número de forma no invasiva. Vamos a seguir subiendo, le vamos a ir al límite, digamos, de presión intracraneal para ya requerir un medicamento que es 20 milímetros de mercurio. Cuando vamos a 20 milímetros de mercurio, miren que ya la onda ha cambiado y el modelo se actualiza y nos muestra 20 milímetros de mercurio. Vamos a 25 y tenemos ya un paciente mucho más enfermo. Aquí el sistema está inyectando líquido nuevamente. Miramos la onda cómo ha cambiado. Y como modelo, después de tiempo, pues de reconocer esos cambios en la señal, es capaz de detectar también el valor de presión intracraneal. Bueno, entonces, aquí es muy importante mencionar que el in vitro es un modelo, digamos, o unas circunstancias muy controladas. Lo único que estamos cambiando es la presión intracraneal. Pero el trauma encefálico es una condición bastante heterogénea. Entonces, es necesario que realmente llevemos la hipótesis o probemos la hipótesis ya in vivo. Y el primer paso para hacerlo es un preclínico. Este preclínico es en voluntarios sanos. En los voluntarios sanos, pues ninguno se ofreció a que le pusiéramos un Bolt invasivo. Entonces, bueno, no teníamos referencia. Pero lo que sí podíamos hacer era utilizar dos intervenciones, una por inclinación a menos 30 grados para aumentar pues como de manera momentánea la presión intracraneal y la maniobra de Valsalva. Entonces, esto nos permitió también identificar que van a haber cambios en la morfología de la onda, que al entrenar sistemas de clasificación podríamos determinar si el paciente estaba en posición supina o a menos 30 grados, con una sensibilidad de especificidad de alrededor del 60%, o si el paciente estaba en estado basal o haciendo maniobra de Valsalva con una sensibilidad de especificidad de alrededor del 70%. Con estos resultados, entonces ya pasamos a un estudio en el ámbito clínico como tal. Aquí podemos ver el sensor que el neurocirujano está poniendo en la frente del paciente
Y vemos también el voto invasivo, que es el naranja, que está pues, como un poco más arriba del invasivo. Tomamos datos en 40 pacientes, 48 horas en cada uno de ellos, y vamos a ver, bueno, cómo estas señales van a pasar luego por el sistema de adquisición, que es este, y ya el sistema de adquisición, cómo se recolectan los datos en la interfaz gráfica. Entonces aquí, nuevamente, a la izquierda vemos señales extracerebrales y a la derecha las señales cerebrales en diferentes latitudes de onda, todas en el infrarrojo cercano, algunos parámetros pues, que debemos tener en cuenta. Y claramente las señales invasivas que nos sirvieron para entrenar los modelos. Modelos que, como podemos ver en la gráfica, en esta gráfica de acá, en el eje X tenemos la presión intracraneal no invasiva estimada a partir de los algoritmos desarrollados y en el eje Y la referencia de presión intracraneal invasiva y obtuvimos una correlación entre ambas del 82%. También cuando evaluamos ya como la capacidad diagnóstica, considerando un límite de 15 milímetros de mercurio, entonces obtuvimos una sensibilidad para detectar, digamos, valores por encima de 15 milímetros de mercurio, casi del 80%, y una especificidad del 90%. Vale. Con estos resultados, entonces, listo, hemos generado una buena evidencia hasta el momento y la universidad que tiene como labor generar, digamos, conocimiento, dice, bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer con esto para realmente llevarlo a los pacientes? Y está como ese enlace, ¿cierto?, entre la universidad y el mundo real. Y lo que generalmente va en la mitad es una empresa, pero esa empresa pues necesita ser financiada y necesita que alguien la, la, la consolide. Y esto pasa a través de la oficina de transferencia de la universidad, que encuentra un capital de riesgo que sabe, o sea, que decide licenciar el conocimiento y poner una inversión semilla para constituir la empresa que hoy se llama Cráneo. Esta empresa ahora utiliza la propiedad intelectual o conocimiento, evidencia que se ha generado en la universidad y tiene como misión llevar esto al mercado. Pero claro, hay un montón de fases que aún debemos pasar para que eso ocurra. Y cuando lo vemos a nivel de startups y spin-offs, la razón en que se logra hacerlo realmente es una de cada 10. Por eso se le llama Valle de la Muerte. Bueno, ahora, desde mi experiencia, yo les quería compartir no solamente, digamos, la parte académica, sino también como esta parte de la empresa, porque a veces, como ingenieros biomédicos, consideramos que lo de nosotros llega como hasta lo técnico, pero realmente no. Si queremos que nuestros desarrollos lleguen al mercado, es muy importante que tengamos en cuenta todo esto que está en la mitad, que es empresa y que nos va a permitir realmente hacer realidad el sueño y poder generar ese impacto en los pacientes. Entonces hay que empezar a entender un poco sobre gobierno corporativo, sobre propiedad intelectual, sobre las regulaciones, cómo levantar recursos. Porque a la final, si no logramos obtener un CE Mark, por ejemplo, acá en Europa, para poder llevar a mercado y no tenemos la evidencia para obtener ese CE Mark, realmente no podremos nunca llegar al lado de los pacientes. Bueno, si hablamos de gobierno corporativo, es importante tener en cuenta que van a haber directores, que van a haber accionistas, que tenemos un equipo y que hay que conversar entre tres partes importantes: la científica, la clínica y la administrativa. Y pienso que el rol del biomédico muchas veces está en que haya una comunicación fluida entre estas partes, que no siempre hablamos el mismo idioma. Listo. Después, como en estrategia y plan de negocio, esto es súper importante, más que tener un Gantt chart como de un proyecto de investigación, es definir cuáles son los posibles mercados, cuál va a ser la ruta a ese mercado, cómo vamos a escalar el producto. Y nosotros como desarrolladores de producto, tener en cuenta si esto va a ser escalable y qué costo va a tener y qué materiales debemos utilizar para que sea escalable y si los procesos que utilizamos para diseñar el día de mañana también, entre muchas otras. Y en esta parte de gobierno corporativo yo incluí también como los colaboradores, que son esenciales para que una empresa tenga éxito.
Entonces, no solamente está la universidad, que sigue colaborando con la empresa, pero también están, por ejemplo, los sobrevivientes a trauma craneoencefálico que cumplen una misión súper importante para nosotros a través de la Fundación de Headway, donde revisan, por ejemplo, los consentimientos, los asentimientos que utilizamos luego en los ensayos clínicos, las hojas de información que se le dan a los pacientes, donde se utilice un lenguaje plano, cotidiano, que sea fácil de entender para el público. También fundamental, el hospital. Tenemos acceso al hospital, a los neurocirujanos y a los pacientes, pues no tenemos los datos que nos permiten entrenar los modelos y mejorar pues como la capacidad diagnóstica de estos. También tenemos como futuro mercado el ámbito prehospitalario y poder empezar a estimar la presión intracraneal y dar información al personal prehospitalario y por eso estamos en colaboración con unas ambulancias aéreas con quienes hacemos estudios de utilidad para ver cómo va a ser la adopción de esta tecnología en estas entidades. Las empresas de manufactura, también fundamental, poder como conversar con ellos desde etapas tempranas para ver cómo va a ser la escalabilidad del producto. Y las aceleradoras, nosotros ahora estamos en una aceleradora que se llama LAIGI y que nos permite también conocer cuál es el proceso regulatorio, cómo es todo el tema de calidad que tenemos que cumplir, cómo lo registramos, cómo generamos la evidencia necesaria para que el regulador el día de mañana sí nos apruebe y nos diga sí, le vamos a dar sí, Mónica. En temas de propiedad intelectual hay que considerar varias cosas. No es solamente cómo nos vamos a proteger, ya sea una patente y qué requisitos hay que tener para poder patentar, sino también cómo se protege todo ese conocimiento y hasta dónde podemos publicarlo, porque las publicaciones son necesarias. Y uno dice, no, yo salgo de la academia y ya no tengo que publicar más. No, porque las publicaciones son fundamentales para tener visibilidad y para generar credibilidad en los posibles inversionistas el día de mañana. Y a nivel de desarrollo tecnológico, es súper importante siempre estar haciendo pues como desarrollo tecnológico para mejorar y de lo que hemos aprendido de los estudios anteriores, cómo podemos entregarles una mejor tecnología a los usuarios finales. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, el montaje anterior versus el montaje que tenemos ahora para nuestro próximo estudio que empieza en noviembre. Se mejoraron muchísimas cosas que, pues, a partir de aprendizajes. Por ejemplo, ahora tenemos una caja de adquisición que puede controlar, pues, como ruido por luz ambiente, que antes no podíamos. También algunos artefactos por movimiento. Tenemos un prop que fue rediseñado para que tenga una mejor adhesión a la piel del paciente, donde pueden ver también que la fuente ya es completamente pues como hecha la medida para la aplicación que nosotros necesitamos. La razón de tamaño entre los dos fotodetectores también cambió completamente y a partir de simulaciones Monte Carlo pudimos determinar cuál era la mejor razón para poder, digamos, tener señales cerebrales y señales extracerebrales sin dañar unas a las otras. Y tenemos un trolley también que digamos, se desplaza mucho mejor, está, digamos, más acorde al ámbito clínico, una interfaz que nos permite grabar los datos, pero que también tiene características para bloquear la pantalla, de protección y de autocalibración de los LEDs, por ejemplo, en el caso que tengamos pacientes de diferentes tonos de piel, entonces donde digamos, la intensidad de la luz para cada uno de ellos va a ser distinta. También hemos avanzado en temas de características morfológicas. Antes teníamos 10 características, ahora estamos evaluando alrededor de 100 características morfológicas. Siempre desarrollo continuo de la tecnología. Y esto teniendo siempre presente la regulación. No podemos diseñar sin tener en cuenta los estándares que nos regulan. ¿Y cómo le vamos a demostrar a esos reguladores realmente que la evidencia que tenemos es sólida, es válida y se ajusta a las guías, digamos, que ellos tienen? Entonces aquí simplemente les muestro un listado de algunas regulaciones que nos tocó, digamos, incorporar y tener en cuenta en el diseño y en el desarrollo del nuevo prototipo que es el que va a la siguiente etapa de adquisición de datos en el hospital.
Claramente no podríamos hacer todo esto si no tuviéramos los recursos y el ingeniero biomédico en un equipo tan pequeño como lo es una spin-off es, pues sí, es fundamental para poder levantar recursos, porque siempre va a tener que explicar pues, la tecnología, va a tener que responder a preguntas técnicas, tener que, pues sí, demostrar básicamente que la empresa tiene una concepción tecnológica supremamente clara. Entonces, sí nos corresponde también a nosotros estar vinculados en este proceso de levantamiento de recursos, que pueden ser públicos a través de grants y convocatorias como lo son, por ejemplo, Colciencias, o ángeles inversionistas que ya son de carácter privado o en algunos casos instituciones como lo fue el Capital Semilla. Bueno, antes de cerrar esta presentación, quiero mencionar lo más importante de todo, y es el impacto. ¿Para qué estamos trabajando en todas estas cosas, tanto desde la universidad como desde la empresa, y por qué hacemos todo este proceso? Para impactar la vida de estos pacientes. ¿Cuántos pacientes en trauma craneoencefálico hay cada año a nivel mundial? 60 millones. 20% de estos requieren hospitalización. Menos del 50% de los pacientes que requieren monitoreo de presión intracraneal están realmente teniéndolo, no solamente por los costos asociados a esto, sino también por los riesgos. La tasa de mortalidad en pacientes con trauma craneoencefálico severa es de 40% y los sobrevivientes sufren de secuelas discapacitantes que consideramos que teniendo monitoreo en etapas tempranas podríamos evitar. Además, la esperanza de vida de estos sobrevivientes se reduce en 6 años y el costo para la sociedad de trauma craneoencefálico es de 400 billones de dólares anuales. No me despido antes de compartirles esta diapositiva. Este es el equipo de Cráneo hoy por hoy y ahí arriba pueden encontrar como una pequeña invitación que se hace a través de City University. Son posiciones que se están buscando. Una para empezar en junio del año entrante como postdoc, prerequisito que tenga doctorado. Específicamente buscamos a alguien en ciencia de datos y practicantes, principalmente como estudiantes de ingeniería biomédica que quisieran iniciar en enero del año entrante. Muchas gracias. Mm, Muchas gracias, doctora Roldán. Eh, pues todos saben que yo soy una enamorada de la ingeniería, yo soy una médica y a mí estas cosas realmente me sensibilizan mucho. Bueno, y más si son de egresadas. Yo no tuve la oportunidad de conocer a María hasta cuando ya estaba casi egresada, incluso haciendo el posgrado, y fue muy poco lo que conocí de ella, pero sé que los profesores la quieren mucho. Muy bien, entonces vamos con un espacio de preguntas. Por aquí hay alguien, a ver, yo veo por acá, hay alguien para hacer una pregunta. Bueno, aquí, aquí hay una de Fabián Vázquez, un estudiante, y nos dice, para entrenar el modelo, ¿usan datos de pacientes reales, los datos artificiales o ambos? Perfecto. Fabián, muchas gracias. Bueno, para el sistema in vitro y lo que mostré en el video, donde se veía cómo se actualizaba en tiempo real el parámetro, em, se utilizaron únicamente datos in vitro, o sea, solo en la parte in vitro se utilizan datos in vitro. Ahora, en los modelos ya que se generaron a partir de data del hospital, es data del hospital únicamente. O sea, no podemos mezclar la una y la otra. Son dos mundos aparte. En el in vitro probamos una hipótesis, utilizamos datos in vitro para generar los modelos y probarlos. Y la data clínica es data clínica aparte, con la que hemos generado otros modelos y tenemos otros resultados. Muy bien, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta de Felipe Saldarriaga que dice, ¿qué recomendaciones tienes para explicar un tema tan técnico para poderlo traducir con los otros componentes del gobierno corporativo, especialmente a los que vienen de otros ámbitos? ¿Cómo haces para traducirlo? Em, Muy bien, muchas gracias, Felipe. Bueno, creo que dependiendo de Ah, lo que tiene, entonces es muy importante como conocer la audiencia. Si uno va a hacer un pitch a inversionistas,
tengo que saber quiénes son los que están sentados allí. Son médicos? Entonces, me puedo saltar toda la explicación de presión intracraneal, me puedo saltar toda la explicación de cómo se monitorea presión intracraneal hoy por hoy, porque ellos lo saben de primera mano, ¿cierto? Y me enfoco ya en otros temas. Pero eso es como mi recomendación, saber conocer muy bien cuál es la audiencia. En este caso, por ejemplo, como estamos en un espacio de ingeniería biomédica, no entro en detalle a explicar absolutamente todo lo técnico. Asumo de entrada que hay algunos componentes que ya conocemos como audiencia en biomédica, pero por ejemplo, sí debo explicar que es presión intracraneal muy corto, porque no todos trabajamos en el ámbito de cerebro y de hemodinámica del cerebro. La última, porque ya no nos da el tiempo, pero dice Jerónimo, en total, desde el planteamiento de la hipótesis, su comprobación y posteriormente la fabricación, ¿cuánto tiempo se empleó? Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia, sí, y sobre todo porque hay un componente del que no hable mucho, pero que toma bastante tiempo y son todos los avales antes del hospital. Eso es más o menos un tiempo, esa preparación de demostrar al regulador que el dispositivo que va a traer al hospital es seguro y de obtener todos los avales éticos y demás para poder entrar al hospital. Solamente ese pedazo toma alrededor de un año. Entonces diría que desde el momento de la hipótesis, o al menos lo que nos ha tomado a nosotros, desde el momento de la hipótesis, estamos hoy por hoy, han pasado 7 años y todavía no llegamos al mercado porque nos faltan algunas fases clínicas, nos faltan 2 fases clínicas para poder demostrar la eficacia que se requiere al regulador para obtener el A. Esas 2 fases clínicas están planeadas en los siguientes 2 años, entonces creo que en total pueden ser unos 10 en este caso. Con, e- con este equipo, con este tamaño de equipo, pues son muchas cosas a considerar. No creo que en todos los casos sea. Muchas gracias, María. Un abrazo. Tus profes están muy orgullosos de ti y nos estamos viendo. Esperamos tenerte por acá, que vengas y nos visites, que como ya lo has hecho.